La cubierta de observación del buque de guerra que el ariano Garra Carmesí vibraba con la habitual tensión previa a la batalla. El comandante Bexari se encontraba frente a la ventana, con los brazos cruzados en una pose que, según esperaba, resultaría intimidante. Tras él, su tripulación trabajaba en sus puestos con una falta de práctica evidente. «Señor, la nave humana mantiene la posición», informó la teniente Crest, con la voz crepitante a través del sistema de comunicaciones. Bexari esbozó una leve sonrisa, manteniendo la posición. «Claro que sí. ¿Qué otra cosa podía hacer un patético carguero humano contra un destructor calariano completamente armado? Esto terminaría antes de que la segunda luna se alzara sobre su planeta natal. Abran un canal», ordenó, con la voz cargada de la confianza de quien jamás se había enfrentado a un humano. La pantalla se iluminó y allí estaba ella, la capitana humana. Bexari esperaba a alguien más corpulento, quizá, alguien que al menos pareciera capaz de fingir resistencia. En cambio, se encontró con una mujer que no debía de medir más de 1,65 m. Con el pelo oscuro recogido en un moño desordenado, y vistiendo lo que parecía ser una chaqueta sostenida por parches y puro optimismo, sonreía. No era la sonrisa de alguien que se enfrentaba a una muerte segura. Ni siquiera la sonrisa de alguien que había aceptado su destino. No. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que tú ignorabas y estaba absolutamente encantada con ello. El capitán Bexari echó un vistazo a su tableta. Capitán Amaya Torres del Fraite Dancing Sparrow. Transporta carga que pertenece al Imperio Keteran. Entréguela inmediatamente y tal vez le permitamos conservar su nave. Torres se reclinó en su silla, apoyando los pies en lo que parecía una consola de control. Tal vez. Eso es generoso. Aquí tiene una contraoferta. De la vuelta a esa preciosa nave de guerra, regrese al infierno militarista del que salió y haremos como si este bochornoso encuentro nunca hubiera ocurrido. El puente quedó en silencio. Bexari sintió que sus corazones secundarios daban un vuelco. ¿Acaso esta diminuta humana lo acababa de amenazar? No creo que entiendas tu situación, humana. Tenemos armas capaces de convertir tu nave en polvo cósmico. Tenemos escudos que podrían resistir una supernova. Tenemos una tripulación de 500 guerreros entrenados. ¿Y tú qué tienes? Torres pareció pensarlo un momento, tocándose la barbilla con el dedo. Café, sobre todo. Un café buenísimo. ¿Quieres? Pareces necesitarlo. Un poco tensa, comandante. Crest emitió un sonido ahogado que bien podría haber sido una risa contenida. Bexari la fulminó con la mirada, capaz de derretir el blindaje del casco. Esta es tu última advertencia, Capitana Torres. Entrega la carga o abordaremos tu nave y la tomaremos por la fuerza. Aborda mi nave. Torres se inclinó hacia adelante, y algo en su expresión cambió. La sonrisa seguía ahí, pero había cambiado. Se había vuelto más afilada. ¿Quieren abordar mi nave con sus guerreros? ¿Sus guerreros entrenados? ¿500? Bexari lo confirmó, preguntándose por qué de repente dudaba de esa cifra. Correcto. Correcto. 500. ¿Cuántos piensan enviar? Exactamente. ¿500? Me parece excesivo, ¿no crees? Enviaré 50. Debería ser más que suficiente para lidiar con un humano y la patética tripulación que tengas a bordo de esa chatarra. Torres se rió. Una carcajada genuina que le puso la piel de gallina a Bexer. 50, de acuerdo. De acuerdo. ¿Sabes qué? Claro. Vengan. Atraquen en el puerto 3. Incluso lo dejaré abierto. Siéntanse como en casa. Esto estaba mal. Todo estaba mal. Los humanos no actuaban así cuando se veían acorralados. Se suponía que debían tener miedo o mostrarse desafiantes, desesperados, o intentar negociar. No se suponía que debían invitar a sus atacantes a bordo con la naturalidad de quien ofrece té a un vecino. Pero Bexer había llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Preparen un equipo de abordaje, ordenó. Blindaje pesado, armamento completo y que alguien me traiga una cápsula biológica de esa nave. Quiero saber exactamente con cuántos humanos nos enfrentamos. El escaneo regresó instantes después. Crest leyó los resultados con evidente confusión. Señor, solo hay una forma de vida a bordo del gorrión danzante. La capitana, una humana.
Una pequeña humana sonriente que acababa de invitar a 50 guerreros armados a su nave. Señor, dijo Crest con cautela. Quizás deberíamos reconsiderarlo. Podría ser una trampa. ¿Una trampa? ¿Qué clase de trampa podría tender una humana a 50 guerreros keelanos? Espetó Bexari, pero su voz carecía de convicción. Procedan con el abordaje y Crest, que un equipo médico esté preparado. Por si acaso. El grupo de abordaje se reunió en el hangar con impresionante rapidez. 50 guerreros, cada uno de más de 2 metros de altura, con exoesqueletos de combate blindados y rifles de plasma capaces de perforar acero reforzado. Estaban liderados por el sargento Trax, un veterano de 12 campañas que había matado personalmente a más enemigos de los que la mayoría de los soldados verían en toda su vida. Trax parecía aburrido. Señor, ¿está seguro de esto? Preguntó por el comunicador. El objetivo es una mujer humana desarmada. Esto parece excesivo. Entren, aseguren la carga y salgan, ordenó Bexari. Y tengan cuidado. Algo no me cuadra. ¿Cuidado de qué? Preguntó con brusquedad. Pero Trax reunió a su equipo de todos modos, porque las órdenes eran órdenes, incluso las estúpidas. La esclusa se abrió con un siseo de presión. El grupo de abordaje subió al carguero, armas en alto, moviéndose en formación perfecta por los estrechos pasillos. La nave estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Las luces parpadeaban de vez en cuando y el aire tenía ese sabor a reciclado que provenía de los sistemas de soporte vital que llevaban demasiado tiempo sin mantenimiento. Las paredes estaban cubiertas de escritura humana, la mayoría sin sentido. Toca mi carga y muere. Advertencia. El dueño muerde. Este espacio estaba diseñado para ser aterrador. Estos humanos tienen un extraño sentido del humor a anís, murmuró uno de los guerreros. La encontraron en la bodega de carga. La capitana Torres estaba de pie en el centro del vasto espacio, rodeada de contenedores marcados con códigos militares keterianos. Se había cambiado de ropa. Trax se fijó en las botas militares, los pantalones oscuros y una camiseta de tirantes que dejaba ver unos brazos cubiertos de cicatrices. Cicatrices antiguas, de esas que dan al sobrevivir a cosas que deberían haberte matado. Seguía sonriendo. Hola, dijo, y su voz resonó en las paredes metálicas. Me alegro de que hayas podido venir. Me estaba aburriendo, dijo Trax, alzando su rifle. Otros 49 rifles hicieron lo mismo. Todos apuntaban al pequeño humano en el centro de la bahía. De rodillas, manos humanas tras la cabeza. Torres ladeó la cabeza. Dicho esto, verán, los humanos tenemos una peculiaridad, no nos arrodillamos muy bien. Algo tiene que ver con nuestra psicología evolutiva. Creo que simplemente no estamos hechos para la sumisión. No lo preguntaré de nuevo. Bien. Porque no volvería a obedecer. Torres se encogió de hombros y Trax oyó crujir las articulaciones. ¿Saben qué hacía antes de ser transportista de carga? ¿Adivinan? Venga, intenten adivinar. Nadie respondió. Los guerreros se movieron incómodos, apretando los gatillos. Era instructora de combate cuerpo a cuerpo para los marines coloniales humanos, 10ª división. ¿Saben cómo nos llamábamos? Los segadores. ¿A qué es gracioso? Un poco obvio, pero nos gustaba. Su sonrisa se ensanchó. ¿Quieren saber cuánto tiempo mantuve ese puesto? Me da igual. Sobre tu pasado, humano. Me importan mis órdenes. 12 años, continuó Torres, ignorándolo por completo. 12 años enseñando a los mejores asesinos de la humanidad a matar mejor. Combate cuerpo a cuerpo, manejo de cuchillas, armas improvisadas, combate en gravedad cero, combate en espacios confinados. Yo mismo escribí 3 de los manuales de entrenamiento. Hay una técnica que lleva mi nombre, la reversión Torres. Búscala si sobrevives. Trax sintió el primer atisbo de preocupación genuina. Fuego. No pasó nada. Los guerreros apretaron 49 gatillos y 49 rifles de plasma se descargaron sin munición. Torres rió, mostrando un pequeño dispositivo. Inhibidor de plasma. Me costó 3 meses de sueldo y una botella de whisky buenísimo, pero valió la pena. Funciona en un área localizada. Tus armas son básicamente garrotes caros ahora.
La bodega de carga se convirtió en un caos. Trax arrojó su rifle inútil a un lado y cargó, desenvainando su espada. Detrás de él, sus guerreros hicieron lo mismo. 50 soldados blindados arremetiendo contra una pequeña mujer humana. No tenían ninguna posibilidad. Torres se movía como el agua, como el humo. Como algo imposible. Esquivó la hoja de Trax, le clavó el codo en la garganta con la fuerza suficiente para partirle el casco y aprovechó su impulso para lanzarlo contra 3 de sus soldados. Un guerrero la atacó por la izquierda. Le agarró el brazo, lo giró y el sonido de un hueso rompiéndose resonó en la bahía. Otro por la derecha. Se agachó, le hizo una zancadilla y le estampó la bota en la rodilla. La armadura resistió, pero el guerrero cayó igualmente. «¡Vamos!», gritó, sonriendo como una loca, esquivando golpes que deberían haberle alcanzado, pero que por alguna razón no lo hicieron. Vuestros keterianos eran temidos en 12 sistemas. «Muéstrame algo». 5 guerreros la rodearon, coordinando su ataque. Torres agarró un rifle desechado, lo blandió como un garrote y despejó un círculo a su alrededor en 3 segundos. 2 guerreros cayeron con los cascos destrozados. Otro recibió un culatazo en el estómago y se desplomó como una hoja de papel. De vuelta en la garra carmesí, Vexari observaba las imágenes de las cámaras de los cascos con creciente horror. Sus guerreros, sus soldados profesionales entrenados, estaban siendo sistemáticamente aniquilados por una humana que parecía estar pasando celo en grande. «Señor, ¿deberíamos enviar refuerzos?», preguntó Cres con voz débil. «Es solo una persona. 50 soldados deberían ser suficientes para una sola». En la pantalla, Torres apoyó el pie en un contenedor, lo usó para impulsarse contra un guerrero que le doblaba el tamaño y, de alguna manera, logró estrangularlo, haciéndolo caer al suelo. Esquivó rodando un golpe de espada, se levantó con un trozo de tubería rota y procedió a usarlo para realizar lo que solo podría describirse como una exhibición de percusión sobre los cascos de Keelter. «Señor, 20 guerreros caídos, 25, 30. Trax se puso en pie con dificultad, la sangre brotando de su casco roto. Apenas podía ver a su alrededor. Su equipo estaba disperso por la bodega de carga como juguetes rotos. Torres estaba en el centro de todo, respirando con dificultad, rodeada de guerreros que gemían. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo, acercándose a él. «Ni siquiera soy tan buena. Quiero decir, soy buena. No me malinterpretes, pero tenía un compañero en la infantería de marina, un tal Marcus Webb. Ese tipo sí que daba miedo. Podía hacer esto con los ojos vendados, literalmente. Lo probamos una vez durante un ejercicio de entrenamiento. 35 oponentes, contacto total, y estuvo con los ojos vendados todo el tiempo. Se agachó, recogió uno de los rifles de plasma y lo examinó. Por cierto, son buenos. De grado militar keariano. Debiste haber gastado una fortuna en ellos. Una lástima lo del inhibidor. Volverán a funcionar en 1 hora, por si te lo preguntabas». Trax intentó hablar, pero su traductor estaba dañado. Solo emitió un sonido húmedo y metálico. «Esechet. No intentes hablar. Podrías tener un pulmón perforado. Probablemente no sea nada grave, pero te dolerá muchísimo durante un tiempo». Torres se agachó a su lado y su expresión se suavizó ligeramente. «Escucha, voy a contarte algo importante, algo que debes comunicarle a tu comandante». «¿Listo?». Trax asintió débilmente. «Los humanos no perdemos combates en espacios cerrados. Es nuestra especialidad. Evolucionamos como cazadores persistentes. Perseguíamos a nuestras presas hasta que caían exhaustas. Luchábamos contra depredadores en cuevas y túneles donde el tamaño era una desventaja. Pasamos miles de años perfeccionando el arte de herir a nuestros enemigos en espacios reducidos». Le dio una palmadita en el hombro casi con suavidad. «Trajiste 50 guerreros a mi hogar, a mi territorio, donde yo pongo las reglas. Eso no fue valentía. Fue una estupidez». Se puso de pie y se dirigió a él. La masa gimiente de soldados derrotados. «Ahora, todos ustedes volverán a arrastrarse hasta su nave. Le dirán a su comandante que la carga se queda conmigo porque nunca fue suya. Y si tiene algún problema con eso, puede venir él mismo a hablarlo. Prepararé café». En la garra carmesí,
El rostro de Vexari había experimentado varios cambios de color interesantes, de púrpura a azul, a un verde enfermizo que sugería que su estómago estaba considerando una dramática estrategia de escape. Señor, instó Crest, recupérenlos. Recupérenlos a todos ahora mismo. ¿Y la carga? Vexari miró la pantalla donde Torres estaba sentada en un contenedor, comiendo tranquilamente lo que parecía una manzana, mientras 50 guerreros se ponían de pie a su alrededor. La carga puede quedarse. ¿Dónde está? Señor, el Imperio querrá saber por qué fallamos. Entonces podrá explicárselo, espetó Vexari. Estoy segura de que lo entenderán cuando les diga que fuimos derrotados por un humano con un inhibidor de plasma y una mala actitud. El grupo de abordaje regresó cojeando por la esclusa. Un desfile de vergüenza y armaduras destrozadas. Trax fue el último en salir. Se detuvo en el umbral y miró a Torres. Ella saludó con la mano. Él cerró la esclusa. El Garra carmesí soltó sus abrazaderas de acoplamiento y comenzó a alejarse del ágil vehículo. En el puente, la tripulación trabajaba en silencio. Nadie quería ser el primero en hablar. Finalmente, Crest se aclaró la garganta. Señor, hay una transmisión entrante de la nave humana. En la pantalla, Torres apareció de nuevo, aún comiendo su manzana. Hola, comandante. Gracias por pasarte. Me alegraste la tarde. Ah, y una cosa más. ¿Qué? Preguntó Vexari entre dientes. Quizás quieras revisar los sensores externos de tu nave, en el lado de babor, cerca del compartimento del motor. Crest levantó las cámaras externas. Allí, sujetas al casco con abrazaderas magnéticas, había 50 pequeños dispositivos. Parpadeaban con alegres luces rojas. Son balizas de rastreo, explicó Torres, dando otro mordisco a su manzana. De grado militar, imposibles de quitar sin equipo especializado. Transmiten en una frecuencia que todas las naves humanas de este sector captarán. Felicidades, comandante. Ahora estás transmitiendo tu posición a todos los cargueros humanos, naves militares y contratistas privados en un radio de 3 años luz. Espero que no estuvieras planeando hacer nada sospechoso próximamente. Vexari sintió que algo dentro de él se rompía. Quizás era su orgullo. Quizás era su instinto de supervivencia. Difícil de decir. ¿Por qué? Logró articular. Torres se encogió de hombros. Porque amenazaste mi nave. Porque intentaste robar cargamento que no te pertenece. ¿Y por qué alguien necesitaba enseñarle al Imperio Keterano que los humanos no son presa fácil? Volvió a sonreír, esa misma sonrisa peligrosa de antes. ¿Podrías transmitirlo? No somos la especie dominante en esta galaxia, pero estamos trabajando para hacerlo, y no nos llevamos bien con los abusones. La transmisión se cortó. El Garra carmesí se alejó cojeando entre las balizas de rastreo negras que dejaban tras de sí, como adornos vergonzosos. 3 ciclos después, la historia del gorrión danzante se había extendido por el espacio keterano como un virus en una nave mal ventilada. El comandante Vex-Aari había sido degradado a supervisor de gestión de residuos, lo cual parecía apropiado dado lo arruinada que había quedado su carrera. Las balizas de rastreo tardaron 6 días en ser retiradas y le costaron al Imperio suficientes créditos como para financiar una pequeña colonia lunar. Pero el Imperio, siendo el Imperio, decidió que esto no podía quedar así. El orgullo exigía satisfacción. El honor requería venganza. Y varios altos funcionarios realmente querían esa carga. Así que enviaron al Consejo de la Espada. El Consejo de la Espada no era una unidad militar en el sentido tradicional. Eran algo más. Peor aún. 5 guerreros de élite, maestros del combate cuerpo a cuerpo e invictos en duelos personales. No viajaban con flotas ni ejércitos. No les hacía falta. Planetas enteros se habían rendido al conocerse su llegada. Señores de la guerra habían huido de sus fortalezas. El Consejo había sofocado 3 rebeliones sin disparar un solo tiro. Eran artistas, y su arte era la violencia. Su nave, el veredicto silencioso, salió del hiperespacio cerca de la estación comercial donde el gorrión danzante estaba atracado para reparaciones. Sin amenazas, sin exigencias, sin discursos dramáticos. Solo 5 guerreros pisando la estación con armas que parecían costar más que la propia estación. El jefe de estación, Kurel, un bosquín de 4 ojos con excelentes instintos de supervivencia, consultó de inmediato los registros de atraque. Oh, no. Oh, no. No. No.
Su asistente, un joven Terellón llamado Pip, parecía confundido. ¿Qué ocurre? La humana de las historias. Está aquí. Y ahora están ellos. Curel señaló las imágenes de seguridad que mostraban al Consejo de la Espada caminando por la sala principal. El vestíbulo. La gente se apartaba de un salto como si el suelo fuera lava. ¿Deberíamos avisarle? Karel lo pensó. Por un lado, la cortesía profesional le aconsejaba que lo hiciera. Por otro lado, interponerse entre una humana y el Consejo de la Espada parecía una excelente manera de convertirse en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Enviarle un mensaje. Que sea breve. Después, sellamos el centro de mando y rezamos a todos los dioses que recordamos. En la bahía de mantenimiento, la capitana Maya Torres estaba metida hasta los codos en los controles ambientales de su nave, maldiciendo el día en que había comprado ese modelo en particular a ese vendedor en particular que le había jurado que era fiable. Le sangraban los nudillos, el café se le había enfriado y acababa de descubrir que alguien, al parecer, había intentado arreglar el reciclador de aire con chicle y mucha esperanza. Su comunicador vibró. Lo sacó con los dedos grasientos, leyó el mensaje y suspiró. Vaya, qué inconveniente. Salió del panel de acceso, se limpió las manos con un trapo que probablemente estaba más sucio que ellas y se dirigió a su camarote. El Consejo de la Espada. Había oído hablar de ellos. Todo el mundo había oído hablar de ellos. 5 guerreros invictos que venían a matarla por una carga que ni siquiera había robado. El universo a veces tenía sentido del humor, y ese sentido del humor era terrible. Se cambió rápidamente. Equipo de combate, articulaciones reforzadas, botas con almas magnéticas por si las cosas se ponían raras. Revisó su colección de recuerdos de diversas batallas. El inhibidor de plasma estaba agotado, un dispositivo de un solo uso, pero tenía otros juguetes. Una espada de choque Corben, guantes de impacto telianos, un disruptor nervioso sintiano que sin duda era ilegal en 43 sistemas, y su favorito, una simple vara de metal de aproximadamente 1 metro de largo, con peso en ambos extremos. Diseño de la Tierra antigua, básicamente un bastón. Los humanos habían estado luchando con palos desde antes de descubrir el fuego. Algunas tradiciones merecían respeto. Salió del gorrión danzante y entró en el hangar de mantenimiento donde la esperaban 5 figuras. Eran impresionantes, tenía que admitirlo. Cada uno llevaba una armadura que parecía absorber la luz. Cada uno portaba una espada que vibraba con energía contenida. Se movían con la absoluta confianza de quienes nunca habían conocido la derrota. El que estaba al frente, presumiblemente el líder, dio un paso al frente. Su armadura era negra con ribetes dorados y su espada brillaba con una luz verde enfermiza. Capitana Torres, somos el Consejo de la Espada del Imperio Calfariano. Has deshonrado a nuestros guerreros. Has robado nuestra propiedad. Te has burlado de nuestra fuerza. Estamos aquí para corregir estos errores. Torres se apoyó en su bastón, adoptando una pose despreocupada que no sentía en absoluto. Son muchas palabras para decir que estamos aquí para luchar contra ustedes. ¿Por qué no empezar con eso? Ahorraríamos tiempo. No somos salvajes. Observamos las formas adecuadas, ¿verdad? Porque las formas adecuadas importan cuando planeas matar a alguien. Los miró a cada uno por turno. 5 de ustedes. Eso es bastante halagador. Vexaris solo envió 50 soldados regulares. Deben pensar que soy bastante peligrosa. Sabemos que eres peligrosa. Por eso te mostraremos respeto acabando contigo rápidamente. Gracias. En serio, pero aquí está el asunto. Torres se irguió, girando los hombros. Tu información es desfasado. Sabes lo que les hice a 50 guerreros, pero no sabes quién me enseñó. No sabes dónde aprendí a luchar, y definitivamente no sabes nada de Marte. La líder hizo una pausa. ¿Marte? ¿Marte? ¿El centro de entrenamiento? El lugar donde la humanidad toma soldados y los transforma en otra cosa. Pasé 3 años allí. No como estudiante, sino como instructora del programa avanzado. ¿Sabes qué enseñábamos? Nadie respondió. Estaban demasiado ocupados intimidando, lo cual era comprensible. Enseñamos a los humanos a luchar contra alienígenas. Específicamente, estudiamos a todas las especies principales. Fisiología calteriana, doctrina de combate, preferencias de armas. Sabíamos que tarde o temprano vendrían a por nosotros. La galaxia es un lugar peligroso, y los humanos son los recién llegados. Así que nos preparamos.
Sonrió, y no era una sonrisa amable. ¿Quieren saber lo gracioso? Ustedes 5 son un escenario de entrenamiento. Literalmente escribí el plan de estudios sobre cómo lidiar con el Consejo de la Espada. Sus palabras son pura fanfarronería. Quizás. Supongo que lo descubriremos. Ah, una cosa más. Insistió. Un botón en su unidad de muñeca. Cerraduras magnéticas activadas en todo el hangar de mantenimiento. Puertas selladas. Protocolos de emergencia activados. He sellado el hangar. Nadie dentro, nadie fuera. El jefe de estación Curel está vigilando por las cámaras, y probablemente ya ha enviado un mensaje a la Tierra informando de esto. Así que, si me matas, habrás provocado un incidente diplomático que hará que lo de la baliza de rastreo parezca una nimiedad. Y si te mato, bueno, esos son 5 guerreros legendarios menos que el Imperio tiene que usar. ¿No puedes derrotarnos a todos? Probablemente no, pero te lo voy a hacer ganar. Hizo girar el bastón una vez, probando su peso. ¿Quién empieza? La segunda guerrera, más pequeña que la líder, pero irradiando una violencia apenas contenida, dio un paso al frente. Su armadura era plateada. Su espada brillaba con un azul intenso. Soy Severix. He matado a 200 oponentes en combate singular. Nunca he sido herida. Disfrutaré añadiendo un humano a mi colección. ¿200? ¡Qué adorable! He entrenado a 3000 estudiantes. La mayoría de ellos aún están vivos, lo que significa que sé cómo herir a la gente sin matarla. Eso es aún más difícil, por si te lo preguntabas. Severick atacó sin previo aviso. Un destello plateado y azul. Su hoja silbó en el aire donde Torres había estado una fracción de segundo antes. Torres rodó, se incorporó, blandiendo su bastón, y golpeó a Severick en las costillas con tanta fuerza que le rompió la armadura. La guerrera tropezó, sorprendida. Nadie la hacía tropezar. Primera lección de fisiología que él teriana. Torres dijo, dando vueltas, tus costillas son más delgadas del lado izquierdo. Un vestigio evolutivo de cuando tu especie tenía branquias. Si les pegas con la suficiente fuerza, puedes atravesarles los pulmones. Sever gruñó y atacó de nuevo, esta vez con más rapidez. Su hoja se movía con una agilidad imposible de seguir. Pero Torres no intentaba seguirla. Leía el lenguaje corporal, observaba el centro de gravedad de la guerrera, anticipaba los golpes. Agacharse, girar, bloquear con el bastón, contraatacar a la rodilla, otro golpe al hombro. Severick era rápida, pero Torres había luchado aún más rápido. Había entrenado con humanos mejorados capaces de moverse a velocidades sobrehumanas. Era simplemente biología. El combate duró 90 segundos. Terminó con el bastón de Torres sobre la garganta de Severick y la guerrera de rodillas, con las hojas deslizándose por el suelo. Quédate ahí, le aconsejó Torres. Tienes 2 costillas rotas y el hombro dislocado. Se acabó la pelea para ti, dijo, volviéndose hacia los demás. Siguiente. El tercer guerrero no esperó presentación. Simplemente cargó, rugiendo, con su enorme espada en ambas manos. Torres agarró una llave inglesa de un banco de trabajo cercano y la lanzó. No al guerrero, sino a las luces que estaban justo encima de él. Saltaron chispas. El guerrero se estremeció un instante. Torres acortó la distancia, se deslizó bajo su guardia y le clavó el codo en la garganta con precisión quirúrgica. Cayó al suelo jadeando. La visión calariana es mejor que la humana en la mayoría de los espectros, pero eres vulnerable a los cambios bruscos de luz. Alteran tu percepción de la profundidad durante unos 3 segundos. Tiempo más que suficiente. El cuarto guerrero activó una especie de escudo de energía y avanzó con cautela. Inteligente, defensivo. Torres lo respetaba. Sacó los guantes de impacto telianos y se los puso. Estos cobraron vida con un zumbido. Los campos gravitacionales se deformaban alrededor de sus puños. Eso no penetrará mi escudo, dijo el guerrero. No hace falta penetrarlo. Solo hay que golpearlo con suficiente fuerza. Torres le dio un puñetazo. El escudo resistió, pero la fuerza cinética se transmitió a través de él y el guerrero retrocedió tambaleándose. Lo golpeó una y otra vez. El escudo estaba diseñado para detener armas blancas y de energía, no impactos. Al quinto golpe, el generador del escudo se sobrecargó. La armadura del guerrero chispeó y se apagó. Torres lo golpeó una vez más en el pecho y se desplomó como una marioneta sin hilos. Lección 3. La tecnología tiene debilidades.
Siempre hay que tener un plan B. Quedaban dos, el líder y el quinto guerrero, que no se había movido en absoluto. La expresión del líder había cambiado de confianza a cálculo. Eres mejor de lo que nos dijeron. Intenté advertirte. Nadie escucha. La carga contiene tecnología militar calariana. No podemos permitir que permanezca en manos humanas. Sobre eso, Torres se apoyó de nuevo en su bastón, respirando con dificultad. 4 combates seguidos cansarían a cualquiera. Esa carga, ya no la tengo. Se la vendía un convoy mercante terrellano hace 3 días. Ya están a medio camino de los confines exteriores. Viniste aquí para nada. La hoja de la líder dejó de zumbar. Mientes. Revisa los registros de la estación. El albarán de ventas se presentó en la aduana. La carga que buscas se ha perdido. Me quedé con el dinero. Obviamente lo usé para comprar el buen café. Se lo comenté a Vexari. La quinta guerrera finalmente habló, con una voz suave y, de alguna manera, más peligrosa que todas las demás juntas. Entonces te mataremos por principios. Bueno, cuando lo planteas así. Torres cambió de postura, preparándose para la pelea más dura hasta el momento. La quinta guerrera se movía como la muerte líquida, sus hojas silbando en el aire en patrones que parecían desafiar las leyes de la física. Torres bloqueó, apenas, sintiendo el impacto sacudirle los huesos. Esta era diferente. Esta sí que era hábil. Lucharon a través del hangar de mantenimiento, una danza mortal de espada y bastón. Torres retrocedió, buscando aberturas que no existían. La guerrera era perfecta, cada movimiento preciso, cada golpe calculado, pero la perfección tenía una debilidad. Era predecible. Torres dejó que la guerrera la empujara hacia un pilar de soporte. Pareció tropezar. La guerrera mordió el anzuelo y se lanzó para asestar un golpe mortal. Torres rodó a un lado en el último segundo y la hoja de energía se clavó profundamente en el pilar de metal. Solo un instante. Torres no lo desaprovechó. Blandió su bastón en un arco devastador, alcanzó al guerrero en la sien y lo remató con un golpe en la parte posterior de la rodilla. El guerrero cayó. Solo quedaba el líder. Observó a su equipo caído, a Torres de pie en el centro de la bahía con sangre en los nudillos y fuego en los ojos, y tomó una decisión. Bajó su espada. Has ganado, humana. Este día te pertenece. Claro que sí. Torres estaba exhausta, impulsada por la adrenalina y el rencor. Así que esto es lo que sigue. Tomas a tu equipo y te vas. Regresas al Imperio y les dices la verdad. Les dices que los humanos no son presa fácil. Les dices que nos hemos estado preparando para esto desde que miramos a las estrellas por primera vez y nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Les dices que cada humano que se encuentran ha sido entrenado para luchar, para sobrevivir, para ganar. No me creerán. Entonces trae pruebas. Trae a estos 4 y su orgullo herido. Trae a la historia de cómo una humana derrotó al legendario Consejo de la Espada en su propio hangar, cubierta de grasa de motor. Apuntó con su bastón hacia él. O no se lo cuentes a nadie y vive con la vergüenza. De cualquier forma, la carga se ha perdido y esta pelea ha terminado. El líder lo meditó durante un largo rato. Luego enfundó su espada, reunió a sus guerreros y caminó hacia la puerta sellada. Torres abrió los candados. Al marcharse, el líder se detuvo. Dijiste que escribiste escenarios de entrenamiento sobre nosotros. ¿Cuál era el resultado esperado? Torres sonrió con cansancio. Destrucción mutua. La instructora muere, pero se lleva consigo al menos a 3 miembros del consejo. Superé las expectativas. Eres aterradora, Capitana Torres. Gracias. Me lo dicen a menudo. El Consejo de la Espada abandonó la estación 1 hora después. La noticia se extendió rápidamente. Los guerreros invictos habían sido derrotados por una humana. De nuevo, el jefe de estación Curel salió del centro de mando una vez que estuvo seguro de que se habían ido. Encontró a Torres sentada en un contenedor de carga, bebiendo un horrible café de la estación y mirando presupuestos de reparación para su nave. «Estás loca», dijo con admiración. «Probablemente. Pero estoy viva y mi fondo para café está en buen estado, así que lo considero una victoria. El Imperio no olvidará esto». Bien. Cuento con ello. Dio otro sorbo de café e hizo una mueca. La próxima vez que piensen en meterse con la humanidad, se acordarán del gorrión danzante. Se acordarán de que no nos rendimos, no nos damos por vencidos y, desde luego, no perdemos batallas en espacios cerrados. ¿Qué harás ahora?
Torres miró su nave y la larga lista de reparaciones que por fin podía costear. Arreglar los controles ambientales. Quizá tomarme unas vacaciones en algún lugar tranquilo donde nadie intente matarme. ¿Existe tal lugar? Probablemente no, pero es bonito soñar. Terminó su café, tiró la taza a la recicladora y volvió al trabajo. Un día más en la vida de un humano en una galaxia que poco a poco aprendía una lección importante. Los humanos no solo sobrevivían, sino que prosperaban. Y luchaban con uñas y dientes por lo que era suyo. En algún lugar del espacio que Elteran, en una sala del consejo repleta de importantes. La gente tomaba decisiones importantes. Un informe llegó a un escritorio muy importante. La lectura oficial palideció, luego se puso verde, y después hizo varias llamadas a personas muy poderosas. La conclusión fue unánime. La humanidad debía ser dejada en paz. La carga se había perdido. El orgullo estaba herido, pero sanaría. Pero lo más importante era que nadie volvería a abordar una nave humana sin una muy buena razón y un ejército que los respaldara. La capitana Maya Torres, antigua instructora de la Marina Colonial, actual transportista de carga y embajadora oficiosa de la terquedad humana, probablemente se habría reído si lo hubiera sabido. Pero esta vez estaba demasiado ocupada reparando su reciclador de aire con las herramientas adecuadas, tarareando una vieja canción de la Tierra sobre la libertad, la lucha y nunca rendirse. La galaxia era un lugar enorme, lleno de especies peligrosas y civilizaciones antiguas. Pero la humanidad estaba dejando su huella. Una batalla a la vez.